Gracias le damos a Dios porque nos presta la vida hasta este día. Vamos a orar. Oremos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por todas tus bondades, gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Te rogamos, eterno Dios, que en esta hora tomes toda la alabanza y la adoración para ti. Sé tú quien hables a nuestros corazones y nos permitas estar confiados en ti, sabiendo que tú tienes todo bajo control. En tus manos estamos, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Vamos a cantarle a Dios con todo el corazón. Te invitamos a que hagas tus ademanes junto con nosotros. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Te recomiendo al Señor, te recomiendo al Señor. Él te puede sanar, Él te puede perdonar. Te recomiendo al Señor, te recomiendo al Señor, te recomiendo al Señor. Él te puede sanar, Él te puede perdonar. Te recomiendo al Señor. Yo vivo contento con Cristo en mi vida, toda la paz y alegría. Para Jesús, para Jesús. La verdad de mi vida es que conozca a Jesús, que tú cambiaste mi vida con ese amor que tienes tú, mi Salvador, con ese amor que tienes tú. La verdad de mi vida es suplicarte, Señor, que santifiques mi vida con ese amor que tienes tú, mi Salvador, con ese amor que tienes tú. Ahora vamos a los textos memorizados. Jehová guarda los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Canta a Jehová cántico nuevo, canta a Jehová toda la tierra. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Salmos 3:5. Sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Encomienda a Jehová tus obras, tu pensamiento no están afirmados. Proverbios 6:3. Ve a la hormiga, oh perezoso, sigue sus caminos y sin sabio. Proverbios 6:6. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pongamos atención al tema. Vamos a orar pequeños en esta mañana. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos das juntamente con papá y mamá. En este día, Señor Jesucristo,
Habla nuestra vida a través de tu palabra que escucharemos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pequeños, escuchemos el tema de hoy, que dice Jesucristo, la solución al pecado. Nuestra base bíblica se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versos 18 al 25, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 52, capítulo 23, verso 26 al 56, capítulo 24, del 1 al 12. Nuestro texto áureo se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nuestra historia de hoy nos narra que hace muchos años, en una pequeña ciudad llamada Belén, Dios envió a este mundo la solución al pecado, a su Hijo Jesús. El mundo estaba condenado a morir por sus pecados. La maldad y la violencia iban cada vez más en aumento. Parecía que el hombre moriría sin esperanza. Pero en medio de esta situación, el Señor Jesús vino a este mundo, creció como cualquier niño y cumplió el propósito por el cual fue enviado, salvar al mundo del pecado. La salvación es el estado de liberación espiritual y de gracia y de perdón que nos acerca a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, cuando aceptamos a Jesús como el Salvador de nuestra vida, somos hechos hijos de Dios. La razón por la cual necesitábamos de la salvación que el Señor Jesús nos ofrece es que con ello nos libra de la muerte eterna. Cristo Jesús es el Salvador del mundo, enviado por el Padre Celestial. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero, ¿cómo sucedió esto? El Señor Jesús nació, creció y a la edad de un joven comenzó a predicar sobre el reino de Dios y el arrepentimiento de los pecados. Muchos lo escucharon y creyeron en él. El Señor Jesús los perdonó en ese instante, pero para que se cumpliera su promesa para todos, tuvo que morir siendo inocente. Es decir, Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos, morir por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Para salvarnos, el Señor Jesús tuvo que morir en la cruz para consumir el perdón de la humanidad. Pero el Señor Jesucristo venció a la muerte, pequeño, resucitó entre los muertos al tercer día y así con esto darnos la promesa de una vida eterna con Él. Sí, pequeño, pero ¿de qué nos salva el Señor Jesús? Del castigo que merecemos, es decir, de las consecuencias del pecado que nosotros hacemos o cometemos, de las cosas que a Dios le ofenden, de la servidumbre del pecado. Cristo Jesús nos ofrece hoy salvación del pecado y de sus consecuencias. A eso vino a este mundo, a darnos perdón y acercarnos nuevamente con Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Hoy es el día en que tú puedes aceptar a Jesús como tu Salvador, pero para eso necesitas reconocer que Dios te ama y que envió a su Hijo Jesús para pagar el precio del pecado, confesar tus pecados, pedir al Señor Jesús perdón y aceptar la salvación que Él ofrece. Solamente Cristo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Toma hoy, pequeño, pequeña, la decisión más importante de tu vida en esta mañana y que Dios te bendiga. Padre bendito, te damos gracias por habernos rescatado de la condenación eterna, del lago de fuego que arde con fuego y azufre, y que es para todos aquellos que no te hayan recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que si te hemos fallado de alguna o de otra manera, nos limpies, Señor, por favor, con tu sangre vertida en la cruz del Calvario, y nos ayudes para poder mantenernos firmes y mantener nuestra vida espiritual resplandeciente. Con todo el corazón te lo pedimos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¡Vámonos al juego de repaso! Hola, pequeño reflejo de Cristo. El día de hoy vamos
vamos a jugar un juego que se llama secuencias. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Encuentra el dibujo que falta. Árbol, casa, árbol, casa, árbol. ¿Y? ¿Ya sabes cuál es? Exacto, casa. Vamos con nuestra pregunta. ¿Quién es la solución al problema del mundo? ¿El Señor Jesucristo? ¿Mi familia? ¿Mis amigos? ¿Ya la encontraste? Exacto, el Señor Jesucristo. Encuentra el globo que hace falta. Rojo, azul, verde, rojo, azul. ¿Y? ¿Ya la encontraste? Exacto, verde. Vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿De qué nos salva el Señor Jesús? ¿De nuestros juguetes? ¿De la muerte? ¿De nuestra comida? ¿Ya la encontraste? Sí, de la muerte eterna. Sigue la secuencia. Avión, carro, bicicleta, avión, carro y... ¿Ya sabes cuál es? Exacto, bicicleta. Vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué hizo el Señor Jesús para salvarnos? Sanó a la gente, murió en la cruz por nosotros, predicó en Israel. ¿Ya la encontraste? Exacto, murió en la cruz por nosotros. Esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! La paz de Dios. Para esta manualidad vamos a necesitar un cachito de cartón o cartulina, colores, resistol, tijeras y un cachito de hilo o estambre. Y también nuestra impresión y dibujo. Vamos a colorear este dibujo. Ya que lo tenemos coloreado, vamos a recortarlo y pegarlo en el cartoncito. Ya que lo tenemos pegado en el cartoncito, vamos a pegar en esta parte de atrás el listoncito. Y así queda la manualidad de hoy. La paz de Dios y Dios los bendiga. ¡Vamos a Refrigerio Kids! Paz de Dios a todos. El día de hoy en el refrigerio vamos a hacer una jicaleta en forma de corazón. Vamos a ocupar una jicama en forma de corazón, un palito para paletas, chamoy y Miguelito y una cuchara. El Señor Jesucristo nos ha dado un corazón limpio y puro y blanco, pero el hombre se ha encargado de ensuciar nuestro corazón. Entonces vamos a echar a la mitad del corazón chamoy, porque todo esto ha sido nuestros pecados, y les vamos a echar tantito Miguelito también. Y se lo vamos a revolver. Y así ha quedado. ¿Tú qué parte quieres? ¿La de pecados o la de el que está limpia? Yo quiero la que está limpia porque el corazón, el Señor Jesús aquí nos ha dado el corazón. Espero que les haya gustado. Hoy felicitamos a Vianey en su cumpleaños. ¡Felicidades, Vianey! Te deseamos todos cumpleaños feliz. ¡Es hora de las manualidades! La
Muchas felicidades. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Pequeñito reflejo de Cristo, si cumples años esta semana o gustas compartirnos los trabajos manuales de tus clases presbiteriales y o locales, puedes enviarnos fotos a más tardar el día jueves al correo reflejosdecristosuroriente@gmail.com. La paz de Dios, amados hermanos, Dios los bendiga muchísimo. Les saludo con mucha alegría en este hermoso día y saludo también a el siervo de Dios, nuestro amado hermano Gersaín García, así como su amada esposa. También saludamos a todos los pastores del presbiterio, Dios los bendiga muchísimo, al presbiterio suroriente del Valle de México, así como a las personas, amigos y familiares que nos acompañan en esta transmisión de Escuela Dominical. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy hermoso también. Y bueno, pues para ello voy a invitarles a que abramos la Biblia en el libro del Génesis, en el libro de los principios, en su capítulo número 1, en su versículo 20 hasta el versículo número 27, para la gloria de Dios, el cual dice de la siguiente forma, queridos hermanos, amigos. Dice así la palabra del Señor. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra, según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, los creó, varón y hembra, los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra del Señor nos enseña, amados hermanos, amigos, iglesia, cuál es el origen y quién es el creador de todas estas cosas, de la naturaleza, de los astros, del ser humano también, de todas las especies que conocemos, que conoce el ser humano. Dios es el origen, Dios es la causa, Dios es el que diseñó todo cuanto existe en el mundo. Este tema de los dinosaurios y de la Biblia es un tema muy interesante, dado que se han establecido muchas teorías. Hay también, no lo podemos negar, muchos hallazgos, mucho argumentación en cuanto a la existencia de estos seres interesantes y que poblaron la Tierra hace muchos años. Según las teorías de la evolución, según la ciencia, estos organismos existieron hace aproximadamente pues, más de 6,000 y 7,000 millones de años, según la ciencia. No obstante, la palabra del Señor nos muestra y nos enseña que durante la creación fueron puestos sobre la tierra con un propósito, con un fin.
Esta escuela dominical nos va a ayudar en este día a poder entender cuál es el origen y sobre todo si fueron creados, si existieron y si están también de alguna forma mencionados o presentes dentro de la historia de la creación. Vamos a ver en nuestra verdad bíblica, queridos hermanos, encontramos que la Biblia, la palabra de Dios, dice que Dios es el creador de todo cuanto existe y todo en él tiene un propósito perfecto. Lo que encontramos nosotros en la naturaleza, en la creación, en el universo, en la misma tierra, no es un producto, no es el resultado de un fenómeno, de una circunstancia al azar que haya dado como origen la presencia de seres orgánicos, de seres vivientes y que no tengan ningún sentido. La Biblia nos enseña que todo cuanto nosotros conocemos, todo cuanto nosotros podemos tener alcance en cuanto al conocimiento, a la historia, en cuanto a la ciencia, tiene un propósito y un objetivo bien definido. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta clase de escuela dominical, mis queridos hermanos. La verdad bíblica aplicada nos enseña y nos dice que los creyentes debemos de reconocer que los caminos de Dios son insondables y solo debemos de darle a Él la gloria por la sabiduría con que hace todas estas cosas, queridos hermanos, amigos. Así es que como hijos de Dios, como iglesia, tenemos que entender, tenemos que asimilar y saber que los caminos de Dios son muy complejos para nosotros, para nuestra mente, para los alcances de nuestra mente humana. Y que al ver todo lo que Dios ha hecho, al mirar y al estudiar o al analizar la presencia de estos seres fantásticos conocidos como los dinosaurios, no tenemos que hacer otra cosa más que darle gloria a Dios, más que reconocer a Dios por su magnificencia, por su sabiduría, por su poderío y su majestad. Y más allá de todo esto, también tenemos nosotros, amados hermanos, que entender que esto tiene un objetivo, hermanos, no es una situación, un capricho de Dios para ver y crear así sin tener mayor objetivo ni propósito. Dios hizo a estos seres vivientes con un objetivo importante para el ser humano. Dice entonces también, mis queridos hermanos, en nuestra introducción que todos, cada uno de nosotros, de alguna forma, de alguna manera, hemos sabido de aquellos animales de dimensiones importantes que en un tiempo, amados hermanos, querida iglesia, poblaron la superficie de la tierra y que los hallazgos arqueológicos, los paleontólogos, amados hermanos, pues de manera continua, de manera permanente, cada día encuentran, cada día demuestran más hallazgos y evidencias acerca de la existencia de estos llamados dinosaurios. Pero, ¿qué es un dinosaurio, hermanos amados? Llamamos dinosaurios o la palabra dinosaurio es un término que procede del griego y que significa lagarto terrible. Y eran un tipo de reptiles con características variadas y diferentes entre ellos. Estos, amados hermanos, se sabe que poblaron prácticamente toda la tierra y sus restos fósiles se encuentran prácticamente en todos los continentes de la tierra. Los paleontólogos, que son los estudiosos de esta área, ellos han encontrado, amados hermanos, aproximadamente 500 géneros diferentes y un estimado de más de 1000 especies. Es decir, que la evidencia, mis amados hermanos, de la existencia de estos organismos, mis queridos hermanos, pues es abundante. Es muy importante los hallazgos que se han evidenciado durante aproximadamente 200 años que hay de esta rama
y que ha encontrado de manera continua, amados hermanos, en las excavaciones, en los diferentes sitios, han encontrado muchísima evidencia que han enriquecido, hermanos, a la historia, que han enriquecido también a la ciencia. También, amados hermanos, bueno, hay mucho que decir. Esta escuela dominical tan breve, no podemos nosotros abordar todas las teorías, no podemos abordar gran parte de la evidencia científica y también, amados hermanos, la concordancia que tiene con la palabra de Dios. De hecho, lo que acabamos de leer en el libro del Génesis nos muestra primeramente que Dios es el creador de todo cuanto existe. Y la existencia de los dinosaurios también, amados hermanos, no escapa y también el resultado, queridos hermanos, de la obra poderosa de Dios para beneficio de toda la humanidad. Dijimos que en esta escuela dominical veremos qué nos dice la Biblia con respecto a los dinosaurios. Sí, la Biblia, la palabra de Dios también nos enseña acerca de esto. Hace muchísimo tiempo se dudaba y se pensaba que la presencia de los dinosaurios, amados hermanos, ponían o hacían a un lado la evidencia bíblica y ponían en duda la veracidad de la palabra del Señor. Pero en estudios recientes, mis queridos hermanos, ha sido contundente la evidencia y ha sido también sorprendente y maravilloso, mis queridos hermanos, la relación que hay también en muchas partes de la Biblia acerca de la existencia de los dinosaurios. Dice en nuestro conocimiento bíblico, amados hermanos, en el punto número 1 encontramos qué dice la Biblia acerca del origen y la creación de los animales. Antes que todo, queridos hermanos, tenemos que establecer que no podemos asegurar nada más de lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a la creación de los animales y que todo tiene un propósito perfecto en Dios. Esto, amados hermanos, no escapa también de la argumentación bíblica, porque como lo acabamos de leer, como lo leímos hace unos minutos, amados hermanos, que Dios creó a todos los seres, a los animales, a las plantas y al hombre mismo, queridos hermanos. Además, también es necesario recordar y es importante también no dejar atrás esta parte indispensable que tenemos que saber todos nosotros, que Dios es eterno y que los tiempos en Dios son diferentes a los tiempos del hombre, del ser humano. Y precisamente el tiempo nace y se empieza a contabilizar con la misma creación. Cuando encontramos en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo número 1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros encontramos en esta frase cuando dice sea, y cuando creó a los animales, Dios lo facultó también Dios facultó a las aguas para producir seres vivientes y Dios los bendice para que se multiplicaran. Dice Génesis capítulo 1, versículo 20 y versículo número 22, estas palabras interesantes: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Esto, amados hermanos, lo que nos describe es que Dios da la capacidad y dota a todos los organismos, queridos hermanos, a través de sistemas, a través de el fascinante mundo de la reproducción, un portento de la creación, queridos hermanos, de la sabiduría del Señor. Y encontramos, amados hermanos, ahí parte también de la genética. Encontramos también en esto una descripción maravillosa de los mecanismos, hermanos amados. Dios dotó a todos los organismos, llámense plantas, llámense animales, llámese ser humano. Dios nos dotó con un código genético, y ese código genético, amados hermanos, conocido también como el código de la vida,
es esta estructura maravillosa, mis amados hermanos, de proteínas básicas, elementales, elementos, amados hermanos, químicos que tienen la capacidad de reproducirse a través del código genético. Por eso cuando la Biblia dice, cuando Dios dice sea, Dios da la facultad y la capacidad. Asimismo también, Él proveyó a la misma tierra para producir seres vivientes según su género y su especie, y todo esto dentro del atributo de la omnipotencia de Dios. En su infinita sabiduría, el Señor determinó la forma y la manera, mis amados hermanos, en lo cual todos estos seres vivientes se tendrían que multiplicar. También es importante tener en mente esto que podemos aprender nosotros, amados hermanos, el propósito de los animales. La Biblia habla de bestias y nos enseña que Dios la hizo con un propósito perfecto. Él las bendice y Él permite, Dios mismo permite que estos seres fascinantes poblasen la tierra en preparación para la creación del hombre. La tierra en este entonces, amados hermanos, es importante tomar en cuenta esta información, que la tierra en ese entonces no contenía y no tenía la riqueza de los hidrocarburos. No obstante, amados hermanos, contaba con una vegetación abundante y la presencia de innumerables especies de animales, los cuales conformaban lo que los biólogos le han denominado la biomasa. Y esto es muy importante, queridos hermanos, y que más tarde formaría lo que se ha denominado como los combustibles fósiles. Dios, en su infinita sabiduría, mis amados hermanos, permite que estos seres, específicamente los dinosaurios, se extinguieran o dejaran de ser y que posteriormente, amados hermanos, fueran de utilidad importante para el hombre y también para el desarrollo de la ciencia. Hoy en día, amados hermanos, nosotros sabemos a través de la geología, de la paleontología, mis amados hermanos, podemos saber que los organismos, los dinosaurios, todas las especies de árboles, de plantas que existieron hace miles de años, mis amados hermanos, formaron parte de los estratos de la Tierra y que por efecto de la presión, por efecto de todos los mecanismos bioquímicos, amados hermanos, formaron los fósiles y que más adelante, mis queridos hermanos, estos se convierten o pueden ser, queridos hermanos, utilizados para bien del hombre. De ahí encontramos el petróleo, encontramos el gas natural, mis amados hermanos, que tiene su origen precisamente en toda esa biomasa que menciona la ciencia, mis hermanos, y que hoy en día es de utilidad para nosotros. Desde la antigüedad se han utilizado estos elementos. Se sabe, por ejemplo, mis amados hermanos, que en el antiguo Egipto, para embalsamar a las momias, para embalsamar a las personas, utilizaban ya el petróleo, mis amados hermanos, para que se diera ese proceso del embalsamiento y para poder preservar a los cadáveres y los cuerpos de aquel entonces. Así es que esto es muy interesante, queridos hermanos, tenerlo presente, saberlo y conocerlo. También podemos decir en esta hora que acerca del mundo sin los dinosaurios, Dios permitió también, amados hermanos, que quedaran en la tierra sepultados y solamente los tipos de plantas y de animales que Él requería para la utilidad del hombre quedaran hasta hoy. Y una vez hecho este proceso, Dios crea al hombre, mis amados hermanos, y le da la facultad también para multiplicarse y para tener control acerca y sobre la misma creación. Génesis 1, 26 y 28 dice esto, mis amados hermanos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, nos dice la palabra del Señor. Tiempo más adelante vemos que Dios le ordena a Noé
hacer o construir un arca para salvación del diluvio, y en la construcción del arca se le da una indicación interesante a Noé, y que es digna de estudio y de entendimiento acerca del asunto de los fósiles y de los dinosaurios. Dios le dice a Noé que él tendría que impermeabilizar el arca con brea. Y la brea, mis amados hermanos, es una sustancia orgánica de origen fósil. Aquí vemos ya desde ese entonces la utilidad para el hombre que Dios dispuso para su bien. Así es que todo esto que encontramos, hermanos, no minimiza ni hace a un lado el argumento bíblico acerca de la creación de estos seres interesantes que poblaron la tierra y que dejaron de existir, amados hermanos, dejando su huella en la historia y también una utilidad interesante, una utilidad que hasta hoy en día, hasta este día, mis amados hermanos, pues nos beneficiamos de la existencia de estos organismos tan interesantes. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué encontramos más adelante? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que entender, comprender y tal vez hacer un poquito de análisis profundo en este sentido y de poder, antes de rechazar la veracidad, antes de darle alguna historia o tratar de aportar una nueva teoría para la existencia de los dinosaurios? Dice nuestra escuela bíblica, algunos afirman que Dios no hizo las cosas en un proceso antes de poner al hombre en la tierra y que todo fue casi inmediato y directo. Amados hermanos, hay muchísimas teorías y también hay argumentos bíblicos, tal vez en algún sentido, acerca de la edad de la tierra y de la edad del universo. Como leíamos y como mencionamos al principio, Dios es sabio y Dios hace todas estas cosas para bien de la humanidad, y también entendamos que los tiempos de Dios y los tiempos del hombre no son lo mismo, y que no podemos medirlo con un reloj, no podemos medirlo con el tiempo que nosotros, amados hermanos, consideramos que puede ser así. La respuesta bíblica nos enseña que Dios, en su perfección, amados hermanos, y omnipotencia mediata, hizo, entre otras cosas, a los dinosaurios, y después Él permitió que dejasen de existir, pero en su propósito y en su tiempo perfecto. Todo esto para bien del ser humano, ya lo habíamos mencionado. En relación al tiempo, debemos de comprender que Dios es eterno y que Él es el único que no cambia y no deja de ser. La creación ha sucedido innumerables cambios y muchos organismos vivientes, amados hermanos, han dejado de ser. Mas nuestro Dios es eterno. Él es para siempre. A su nombre sea la gloria. Encontramos en la arqueología, en la paleontología, mis amados hermanos, cómo el hombre se ha esforzado por encontrar la causa, la verdad, y para discernir acerca del origen de todas estas cosas, cuándo existieron los dinosaurios, cuándo dejaron de existir exactamente. Solamente tenemos, amados hermanos, en cuanto a esto, el único vestigio y la única forma y manera de poder tratar de comprender y poder tener una estimación tal vez lo más certera posible. No obstante, lo único que tenemos, lo único que podemos decir es que estos seres interesantes existieron realmente y que lo único que encontramos solamente son fósiles. De hecho, mis amados hermanos, en estudios recientes se ha encontrado, mis amados hermanos, algunos rasgos y huellas de proteínas. Específicamente, amados hermanos, algunos paleontólogos, algunos investigadores han encontrado rasgos de eritrocitos y dentro de ellos conservando la hemoglobina, mis amados hermanos, que es una proteína transportadora del oxígeno. Este hallazgo, mis amados hermanos, ha puesto en duda
la longevidad de estos organismos, de estos dinosaurios, y que, hermanos, ha replanteado nuevamente las hipótesis, aunque son hallazgos recientes, pero sí pone en entreduda y sí pone a analizar la veracidad de que efectivamente hayan existido hace millones de años, dado que estas proteínas en ese tiempo, sin duda alguna, se debieron de haber desnaturalizado, debieron de haber desaparecido. No obstante, en los huesos de algunas especies de dinosaurios encontradas recientemente, amados hermanos, se han encontrado estos rasgos de proteína, de hemoglobina, y que ha replanteado y ha puesto a hermanos a trabajar más arduamente a los científicos para verificar exactamente la fecha y para verificar, amados hermanos, si en realidad son más longevos de lo que la ciencia dice y si se acercan más. Este hallazgo, mis amados hermanos, acerca mucho la teoría de que estos organismos sin duda tienen miles de años y no millones de años. Veremos más adelante en el desarrollo de la ciencia si efectivamente esto se comprueba, pero nosotros sabemos, amados hermanos, de acuerdo al relato bíblico, que es Dios el que creó a estos formidables animales. Y para corregir, para enderezar la dirección, dice que todo fue hecho por Dios, amados hermanos, y le confirió al hombre señorear sobre toda la creación y puso a su disposición todo tipo de plantas, de animales, y aún tuvo un filtro más en el diluvio, donde Dios envió al arca a los animales que él designó que se quedasen en la tierra para utilidad y supervivencia del hombre. Esta parte que nosotros estudiamos en la Biblia, en la palabra del Señor, también, amados hermanos, tiene que ver mucho con la extinción de los dinosaurios. Una de las teorías es que de la desaparición de los dinosaurios, amados hermanos, es que un meteorito de dimensiones enormes golpeó la Tierra y produjo un cataclismo mundial que destruyó y que extinguió la vida de los dinosaurios. Pero encontramos, hermanos amados, en el libro del Génesis, la historia del diluvio. Y sabemos por la descripción bíblica, mis queridos hermanos, que todo cuanto existía sobre la faz de la tierra quedó cubierto por las aguas. Y que tiempo más adelante, amados hermanos, cuando la tierra se secó y cuando se repobló la tierra, que hubieron sin duda alguna cambios, amados hermanos, climáticos. Hubo también, amados hermanos, sedimentación de toda la biomasa que habíamos mencionado y que quedó sepultada, y que más adelante, de acuerdo a los estudios científicos y de acuerdo a todos los hallazgos que tenemos, es que, amados hermanos, esto formó los famosos combustibles fósiles. Para instruir, dice aquí, mis amados hermanos, que la obra de Dios es inmensa. A su nombre sea la gloria, así como sus propósitos son perfectos. Aleluya. Dios nos ha dado entendimiento para comprender esto. No pequemos queriendo sujetar a nuestro limitado pensamiento humano cosas que aún no podemos entender en su completa magnitud. Solo entendemos lo que Dios nos va permitiendo y podemos descubrir poco a poco sus propósitos perfectos en toda su creación. Así es que, amados hermanos, esto nos llama y nos invita a no enfrascarnos ni a tratar de dilucidar de manera precisa, amados hermanos, qué sucedió, cómo sucedió, o tal vez ser, queridos hermanos, movidos de nuestra fe por las diferentes teorías y por todo lo que sale en la ciencia día tras día. Lo único que podemos decir es que Dios es grande, Dios es perfecto y que Dios tiene el principio y el fin de todas las cosas. Y que si encontramos evidencias arqueológicas, evidencias también paleontológicas, amados hermanos, de los dinosaurios, es porque Dios los hizo y porque Dios los formó y Él permitió que dejasen de existir, amados hermanos, y en esto nos maravillamos del poderío y de la sabiduría del Señor. Y finalmente, queridos hermanos, para concluir, hemos de decir que así como la existencia y la extinción de los dinosaurios, hay muchas cosas de las que el hombre trata de entender su razón, pero lo más importante es lo que es claro y es revelado
de manera exhaustiva en la Biblia. Y este es el plan de gracia y el perdón que es en Cristo Jesús. El mismo Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mi amado hermano, mas tenga la vida eterna. Déjeme decirle que lo más maravilloso no ha sido, hermanos, la creación del universo, ni la creación de las plantas, de los dinosaurios, ni aún del hombre mismo. Lo más maravilloso y lo más sorprendente de todo esto es que el gran creador, el que hizo todas estas cosas, vino a esta tierra a través de Cristo Jesús para entregar su vida por todos nosotros en la cruz del Calvario y darnos la vida eterna. Hace muchos miles de años dejaron de existir muchas personas, estos seres fascinantes llamados dinosaurios y toda la vegetación que existía hace miles de años. Pero lo maravilloso del asunto es que nosotros tenemos la oportunidad de vivir eternamente a través de Cristo Jesús. Por eso te invito, querido hermano, amigo, persona que estás mirando este video, a que recibas a Cristo en tu corazón. Y quiero hacer una oración de agradecimiento a Dios por mostrarnos y enseñarnos todas estas cosas, y también por darle a la ciencia la capacidad y la oportunidad no de desligarse ni de negar el argumento bíblico, sino que al contrario, de poder constatar por la ciencia misma de que Dios es real, de que Dios es verdadero y que Él tiene control de todas las cosas. Oremos, queridos hermanos. Gracias, amantísimo Dios y Salvador eterno. Te agradecemos, querido Dios, por darnos luz en este sentido y ayudarnos a entender que tú eres el dueño y tú eres el creador de todas las cosas. Gracias te damos, bendito Dios, por toda la información que hemos podido encontrar en relación a la vida antigua, querido Señor y Salvador eterno. Pero más gracias te damos por haber enviado a tu Hijo amado, Cristo Jesús, a esta tierra para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias te damos, oh Dios Santísimo, por todas estas cosas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén. Sí, amén. Alabado sea nuestro bendito Dios. Gracias, amados hermanos. Dios los bendiga mucho. La paz de Dios.
las alturas condúceme, Dios. ¿Estás preparado para el arrebatamiento de la iglesia? Mateo 24:37, en esta tarde te invito a que lo leas junto conmigo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a remontarnos esta tarde al libro de Génesis, al capítulo número 6, en el cual vamos a recordar qué pasó en ese tiempo. Y dice la palabra del Señor que la maldad se había multiplicado. Era mucha la maldad que había en ese tiempo, de tal manera que dice la Biblia que Dios dijo que quería deshacer o quería raer de la faz de la tierra al hombre, a la bestia, y nos dice todo esto por lo que pasó en ese tiempo. Ya era, ¿qué había pasado? La tierra estaba llena de pecado. Dios había creado al hombre con un propósito, con un fin, pero el hombre a través del tiempo podemos ver que cae una vez más en pecado, y dice la palabra del Señor en el versículo 7, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pero me arrepiento de haberlos hecho. Pero sin embargo, en medio de toda esa ola de maldad, había un hombre llamado Noé. ¿Cómo? En medio de tanta maldad, un hombre justo. Y dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Noé: vas a hacer un arca, y le dio las medidas, le dijo de qué madera, le dijo todo lo que iba a tener esa arca. Y le dijo: y traeré un diluvio. ¿Cuánto tiempo le llevó esto a Noé? 120 años. 120 años aproximadamente, en el cual era un tiempo para que la gente se pudiera arrepentir, para que la gente pudiera preparar su vida para este gran acontecimiento. Sin embargo, por el contrario, la Biblia nos dice que es lo que estuvo haciendo la gente durante ese tiempo. Y dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 17, versículos desde el versículo 27, dice así: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces toda esta generación tuvo un tiempo para arrepentirse. ¿Pero qué estuvieron haciendo? Dice la Biblia que estuvieron en sus deleites, estuvieron pensando en 1000 cosas, menos en que se acercaba un diluvio. ¿Pero qué es preparar? Preparar, dice el diccionario, que es disponer o arreglar las cosas necesarias para realizar algo que es para un fin determinado. ¿Cuánto tiempo les dio para prepararse? Todo el tiempo que Noé estuvo construyendo esa arca. Y yo creo que la gente que pasaba y veía que Noé estaba en ese proyecto, muchos se burlaban, otros a lo mejor pensarían: este hombre está mal. Nunca ha llovido, ¿cuánto más ahora un diluvio? No podría ser. Sin embargo, dice la palabra del Señor que llegó el momento en el que el Señor trajo el diluvio a la tierra. Y dice la palabra del Señor en Génesis 6 que todo lo que Dios le había dicho a Noé lo cumplió, metió a los animales, ya tenía el alimento, ya estaba su familia de Noé dentro de esa arca. Y dice la Biblia que entonces viene el diluvio. Es cierto que cuando viene el diluvio yo creo que la gente estaba arrepentida,
Estaba llorando, estaba gritando, estaba desesperada, pero ya no había otra oportunidad. El tiempo se había terminado. Ellos habían decidido en su corazón comer y beber, casarse y darse en casamiento, pero cuando llega el diluvio, ellos pudieron a lo mejor recordar lo que iba a venir. Sin embargo, era demasiado tarde. No se podía abrir ya la puerta. La misma Biblia dice que Dios cerró la puerta del arca, que significaba que aunque Noé quisiera abrirla, no podría hacerlo. A lo mejor escuchaba los gritos y quería ayudar a la gente, pero no lo podía hacer porque Dios había cerrado la puerta. Pero ahora, después de que podemos contemplar esto que sucedió hace miles de años, desde el principio de la creación, nos vamos a regresar ahora a nuestro mundo. ¿Qué relación tiene algo que ocurrió hace mucho tiempo con lo que hoy estamos viviendo? Desde hace muchos años escuchamos, y creo que yo desde que era niña, en las enseñanzas de las escuelas dominicales y a través de nuestros padres, siempre hemos escuchado: Maranata, Cristo viene. ¿Cuántos años hemos traído esa frase en la mente? Pero ¿qué hemos hecho al escuchar o qué hemos pensado cuando escuchamos esta frase a lo mejor ya trillada? ¿Qué hacemos? ¿O qué hemos hecho cuando escuchamos esta frase? Debería de ser nuestro pensamiento: debo de prepararme, debo de arreglar mi vida, debo de arreglar mis maletas, porque el día del gran acontecimiento que es el arrebatamiento de la iglesia está por acontecer. Es todavía más especial, ¿verdad? Este acontecimiento, porque entonces podemos nosotros ver a través de lo que dice la palabra del Señor, qué es lo que yo debo de hacer en todo este tiempo. Quizá desde que yo escuché esta frase hasta el día de hoy me ha faltado. Hemos a lo mejor tomado un poco y decimos: todavía falta mucho. Si me han dicho hace 30 o 40 años que viene el Señor Jesús y aún no ha venido, quiere decir que a lo mejor va a pasar, pero faltará tiempo. Sin embargo, cuando pasa esta frase por nuestra mente, deberíamos de pensar en la lectura de la palabra del Señor, en la oración, en el ayuno, en la meditación en Dios. Necesitamos nosotros estar preparando nuestra vida constantemente. Y recordando lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo número 119, qué maravillosa es su palabra, porque nos hace recordar y nos hace entender lo que tenemos que hacer en este tiempo y nos hace también recordar lo que pasó hace miles de años en la vida de Noé, pero que se cumplió. Y así como en la Biblia hemos encontrado tantas profecías acerca de que el Señor Jesucristo viene, nosotros debemos de entender que lo que dice la Biblia es algo fidedigno. Y veamos lo que dice el Salmo 119, versículos del 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? No solo el joven, sino el adulto, cualquiera. Dice: con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y si la palabra del Señor ha dicho a través de toda la Biblia, hemos encontrado pasajes donde nos habla la palabra del Señor que Cristo va a regresar. Si recordamos el libro de los Hechos, cuando la Biblia le dice a los discípulos y le dice los ángeles: así como me habéis visto que se fue al cielo, también regresará. Nuestro corazón debería de latir y de poner en práctica la palabra del Señor que dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras.
Y pudiéramos pensar en ese coro en esta tarde que dice: mi pensamiento eres tú, Señor. Y dice: porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado todo. Y si nosotros pensáramos día a día en el Señor Jesucristo, entonces viviríamos una vida preparados para este acontecimiento que yo creo que es lo que nosotros anhelamos con todo nuestro corazón. Por eso es que necesitamos nosotros en esta tarde ver la situación en la que hoy estamos. Pareciera cuando inició la pandemia teníamos el pensamiento de que a lo mejor iba a ser un tiempo de más comunión con el Señor, porque íbamos a estar en nuestras casas, porque a lo mejor íbamos a dejar de trabajar unos días, no sé cuántas cosas, o trabajar desde casa. Pero si nos hemos dado cuenta ya casi a un año, no ha sido de la manera que pensamos. Muchos decíamos antes de la pandemia: Señor, necesito tiempo para orar, necesito tiempo para leer la palabra, necesito tiempo para meditar en ti. Y en el tiempo, hermanos, que hemos estado en casa, no ha sido como habíamos planeado. Porque ahora vivimos pensando en que si la vacuna es buena, en que si me la debo de poner, en que si tengo alergias, en que si tantas y tantas cosas en las cuales hoy nuestra mente se ha llenado. Y no solamente de eso, sino se ha llenado de pensamientos como: ¿qué pasará en este 2021? ¿Cómo va a estar la economía? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Será que este año voy a dejar de laborar? ¿Qué va a pasar con el futuro de nuestros hijos? ¿Cuántas cosas, hermanos, nos hemos llenado en este tiempo? Y nos hemos olvidado de lo que el Señor nos ha dicho, que Él regresaría por nosotros. Pareciera algo, a lo mejor hasta, no sé, contradictorio el estar viendo todo lo que está pasando y que aún en medio de todo eso, nuestra vida piensa: sí va a venir el Señor Jesús, pero no me estoy preparando. No estoy alistando mi vida para que si el Señor viniera en este día, yo me pudiera ir con Él. Tristemente, estamos viviendo tiempos muy, muy complicados, hablando en cuestiones de nuestras actividades en casa. Tenemos que hacer 1000 cosas y poco tiempo hemos destinado para poder preparar nuestra vida y estar un día con Cristo. Por eso el Señor llama en esta tarde a nuestro corazón y nos pregunta: ¿estás preparado para el arrebatamiento de la iglesia? ¿Estás preparado para que podamos encontrarnos en el aire? ¿Estaremos preparados, hermanos? El tiempo de pandemia ya ha sido largo y yo creo que deberíamos estar preparados, porque ni siquiera sabemos si en este tiempo nos toque partir de esta tierra. Pero vuelve la pregunta a nuestros corazones: ¿estás preparado? Fíjate lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 17, versículos 34 al 36, de la siguiente manera: os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Quiere decir que nosotros podremos estar juntos con nuestra familia, pero la preparación es individual. Qué importante es que en este tiempo, aunque tengamos miles de actividades, aunque la situación sea tan complicada, nuestra mente no se debe de desviar, nuestro pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que debemos de tener día a día? Que muy pronto estaremos con Cristo, que en cuanto más todas las situaciones se vuelvan más difíciles, sabemos que está más cerca. Como la mujer en los momentos en que está en esa labor de parto, sabe que cada dolor que va pasando y que es más intenso y más agudo, sabe que pronto el bebé estará en sus manos. Así nosotros, hermanos, cada vez que veamos todas estas cosas, dice la palabra del Señor, que sabemos que el tiempo está cerca. Por eso es que el Señor Jesucristo nos habla en su palabra y lo marca en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 4, versículos 15 al 17. Qué maravilloso es el poder saber que pronto estaremos con el Señor para siempre.
Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No sé cuánto tiempo faltará. La palabra del Señor no nos dice ni fecha ni hora, pero dice la Biblia que será en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta. Ese toque se está preparando, hermanos. Ese toque se está preparando y pronto se escuchará la final trompeta. Pero la pregunta vuelve a nuestros corazones: ¿estás preparado? ¿Estás preparado para que si fuera en este preciso instante y se escuchara ese toque, tú puedas irte con el Señor? Por eso en esta tarde te invito a que respondas esta pregunta. Si no estamos preparados, es el momento para decirle: Señor, ayúdame para vivir cada día como si tú vinieras. Como si yo en la mañana esperara que vinieras y estuviera en esa meditación, en esa oración, en ese ayuno. Y entonces, si tú lo haces, estarás preparado. No te agarrará desprevenido, sino estarás preparado. Y entonces dice la Biblia que podremos reunirnos con Él en el aire. Quisiéramos que fuera allá. Cuando vemos todo lo que acontece, quisiéramos que fuera hoy. Pero el Señor nos está dando tiempo para preparar nuestras vidas. Señor Jesucristo, en esta tarde te damos muchas gracias, Señor, porque cada día tú hablas a nuestros corazones a través de lo que vivimos, a través de tu palabra, a través de lo que vemos. Cada día, Señor, tú hablas para que nosotros estemos preparados para este gran acontecimiento, Señor, que lo hemos esperado desde hace muchos años. Pero ayúdanos para vivir todos los días listos para ese regreso. Para vivir todos los días, Señor, esperando poder verte, Isama. Poder ver, Señor, tu rostro, poder contemplarte cara a cara y entonces, Señor Jesús, vivir contigo para siempre. Gracias te damos, oh Dios, gracias, porque tú siempre nos ayudas, tú siempre, Señor, estás pensando en nosotros. Por eso en esta tarde nos recuerdas que debemos de estar preparados, porque el día está cerca, falta muy poco. El tiempo, Señor, para que tú vengas ya es muy corto. ¿Cuánto faltará, Señor? Pero si en este tiempo de pandemia tú nos llamaras, también podemos estar preparados. Que cada día, Señor, podamos vivir como si fuera el último de nuestra vida. Que cada día, Señor, podamos entender que ese tiempo se ha hecho corto. Señor, ayúdanos para liberar nuestra mente de esas situaciones que son vanas, para liberar nuestra mente, nuestro corazón de aquello, Señor, que es pasajero. Y pongamos, Señor, todo nuestro esfuerzo, todo lo que somos, en buscar, Señor, la preparación día a día, oh Dios, te lo rogamos, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno y que tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, en esta tarde vamos a decir nuestro Salmo 23 para poder terminar con este culto, sabiendo, hermanos, que un día podremos ver al pastor de pastores y vamos a poder contemplar su rostro. Mientras tanto vamos a decirlo confiadamente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Nos esperamos en el culto de las 5 de la tarde. Que Dios les bendiga.